La fe que moldeó el mundo occidental no nació de la revelación divina, sino de una secuencia de decisiones humanas cuidadosamente calculadas, distorsiones narrativas y concesiones políticas que rara vez se examinan con honestidad. Lo que escuchará aquí no es un ataque emocional ni una provocación vacía, sino un desmantelamiento progresivo de lo que siempre se ha presentado como intocable. Recorreremos el nacimiento, el origen y la construcción de la figura central del cristianismo, revelando cómo las antiguas expectativas se vieron obligadas a encajar en narrativas posteriores, cómo los silencios históricos se llenaron de invenciones convenientes y cómo las contradicciones obvias se normalizaron a lo largo de los siglos. Si siempre has sentido que algo no encajaba, este video no le pedirá fe, sino atención. El punto de partida de esta estructura reside en el nacimiento mismo de Jesús, presentado como el cumplimiento perfecto de las antiguas profecías judías. La narración afirma que María y José viajaron a Belén debido a un censo romano, y que este desplazamiento explicaría el nacimiento exactamente donde se suponía que aparecería el Mesías según las escrituras hebreas. El problema radica en que no existe registro histórico de un censo que obligara a las personas a regresar a las ciudades de sus antepasados. El Imperio Romano contaba y grababa a las personas donde vivían, no donde sus antepasados habían vivido siglos antes. Esta idea no solo es improbable, sino también incompatible con la lógica administrativa romana. Surge entonces la pregunta inevitable: ¿por qué crear un escenario tan extraño y frágil? Porque sin él, la profecía no se cumpliría. Jesús era conocido por ser de Galilea, de Nazaret, y esto planteaba un grave problema teológico. La solución era sencilla: adaptar la historia. No es casualidad que solo 2 evangelios intenten llevar a María a Belén, y cada uno lo hace de forma diferente, contradictoria e irreconciliable. Curiosamente, los textos más antiguos simplemente ignoran este detalle crucial. Si el nacimiento en Belén fuera un hecho conocido e indiscutible, sería lógico que los primeros registros cristianos lo mencionaran de forma destacada. Pero el evangelio más antiguo no dice ni una sola palabra al respecto. Las cartas atribuidas a Pablo, escritas unas décadas después de los supuestos acontecimientos, tampoco hacen referencia al lugar de nacimiento, ni a un censo extraordinario, ni a un viaje milagrosamente oportuno. El silencio aquí no es neutral, sino revelador. Este patrón inicial ya apunta a algo más grande: historias que se ajustan retroactivamente para satisfacer viejas expectativas. Y cuando una tradición comienza exigiendo distorsiones desde el primer capítulo, la pregunta que persiste es inevitable: ¿cuántas otras adaptaciones fueron necesarias para sostener la narrativa posterior? La misma lógica reaparece al observar las genealogías atribuidas a Jesús, supuestamente diseñadas para demostrar su vínculo directo con el rey David. 2 evangelios presentan extensas listas de antepasados, pero estas listas no solo divergen, sino que chocan directamente entre sí, nombre por nombre, generación tras generación. No se trata de diferencias interpretativas menores, sino de árboles genealógicos incompatibles, que no pueden conciliarse sin malabarismos teológicos. La defensa más común afirma que una genealogía pertenece a María y la otra a José. El problema es que los propios textos afirman explícitamente que ambas pertenecen a José, y aquí surge una contradicción aún más profunda. Si Jesús nació de una virgen, como afirma la propia doctrina, entonces el linaje de José no tendría valor biológico. Aún así, los autores se esfuerzan al máximo por demostrar que José descendía de David, como si eso resolviera algo esencial. Esta inconsistencia no es un detalle menor, afecta directamente la esencia de la narrativa. O bien Jesús tenía un linaje biológico davídico, lo que invalida el nacimiento virginal, o bien nació de una concepción milagrosa, lo que hace irrelevante toda la genealogía.
Ambas ideas no coexisten lógicamente, pero se colocaron una junto a la otra como si nadie notara el conflicto. Lo mismo ocurre con la llamada profecía virginal. Durante siglos se ha enseñado que Isaías predijo que una virgen daría a luz al Mesías. Sin embargo, el texto hebreo original usa una palabra que simplemente significa mujer joven, sin ninguna implicación de virginidad. La asociación con una concepción milagrosa solo surgió cuando esta palabra se tradujo incorrectamente al griego, lo que abrió la puerta a una interpretación que nunca existió en el texto original. Y aquí está el punto más incómodo. Una de las doctrinas más centrales del cristianismo se basó en un error de traducción, no en la revelación ni en un acontecimiento histórico verificable. Si esto ya te empieza a inquietar, escribe la siguiente frase en los comentarios: cuestionar no es negar, es pensar. Esta simple declaración dice más sobre la libertad intelectual que cualquier sermón. La ausencia del nacimiento virginal en los textos más antiguos no es un descuido inocente, es una indicación histórica. El Evangelio, considerado el más antiguo, simplemente ignora cualquier concepción milagrosa, cualquier anuncio angelical o cualquier señal sobrenatural en el nacimiento de Jesús. Comienza con un hombre adulto que parece ser bautizado, como cualquier otro predicador de la época. Esto no es un descuido, sino que esta idea aún no existía cuando se escribió este texto. Las cartas atribuidas a Pablo refuerzan aún más este silencio. Escritas unos 20 años después de la supuesta muerte de Jesús, no mencionan ni una sola vez un nacimiento extraordinario, una madre virgen, ni una encarnación divina. Pablo describe a Jesús como alguien nacido de mujer, una expresión común y completamente banal para la época. Si el nacimiento virginal fuera un pilar conocido de la fe cristiana primitiva, sería impensable que lo ignorara por completo. La historia de la Virgen solo aparece más tarde, cuando el movimiento cristiano ya se expandía y necesitaba competir con otras tradiciones religiosas que también contaban con dioses nacidos de forma sobrenatural. En este contexto, la narrativa no surge como una revelación, sino como una adaptación, un recurso teológico para elevar el estatus de Jesús en un mercado religioso ya saturado de figuras divinas. Incluso cuando esta historia finalmente emerge, es inconsistente. En un relato, José sospecha de María y considera abandonarla discretamente. En otro, no muestra ninguna duda. Uno describe sueños y ángeles, el otro, silencio y aceptación inmediata. No son detalles menores, son versiones incompatibles del mismo evento central, escritas como si el público jamás las comparara. Cuando una verdad necesita ser corregida, ampliada y ajustada con el tiempo, deja de ser verdad y se convierte en narrativa. Y cuantas más capas se añaden, más evidente se hace que el objetivo no era registrar hechos, sino construir significado, autoridad y persuasión. Si incluso su nacimiento requiere tanta corrección, ¿qué hay de la vida pública de Jesús? Aquí surge uno de los silencios más ensordecedores de la historia. Un hombre que, según los evangelios, realizó curaciones públicas, alimentó a multitudes, se enfrentó a las autoridades religiosas y provocó disturbios en el templo, simplemente no aparece en ningún registro contemporáneo fuera de los textos cristianos. Ningún historiador romano, ningún cronista judío, ningún administrador imperial menciona estos hechos mientras supuestamente ocurrían. Esto resulta aún más extraño si se considera el nivel de documentación de ese período. Contamos con registros detallados de rebeliones menores, líderes desconocidos, agitadores locales e incluso figuras históricamente irrelevantes. Pero el hombre que supuestamente sacudió las estructuras religiosas y políticas de la región simplemente no dejó rastro en vida. Este vacío no se llena por casualidad, sino con textos escritos décadas después, por autores anónimos, alejados de los acontecimientos y sin acceso directo a los hechos.
La figura de Jesús que conocemos emerge no como un registro histórico, sino como una construcción literaria progresiva, un personaje que adquiere contornos cada vez más grandiosos con el paso del tiempo y la distancia de los acontecimientos. El intento de compensar esta ausencia aparece en la famosa afirmación de que cientos de personas presenciaron la resurrección. La afirmación suena contundente, casi irrefutable, hasta que se examina su contenido real. No hay nombres, lugares, ni relatos independientes, solo una frase vaga, escrita por alguien que nunca conoció personalmente a Jesús. Lo más revelador es que los propios evangelios, escritos después de esta declaración, nunca repiten ni confirman este acontecimiento colectivo. Un acontecimiento de esta magnitud, con cientos de testigos, habría sido el argumento definitivo, pero simplemente desaparece, como si nunca hubiera existido, quizás porque nunca existió. La resurrección se presenta como el eje absoluto de la fe cristiana, el punto sin el cual todo se derrumba. Sin embargo, curiosamente, esta historia no aparece con claridad en los registros más antiguos. Las cartas de Pablo, una vez más, no mencionan una tumba vacía, guardias romanos ni mujeres que encuentran una tumba abierta. Habla de muerte y entierro, pero sin detalles concretos. No hay lugar, ni testigos identificables, ni relato verificable. Para un evento que redefiniría la historia de la humanidad, el nivel de detalle es sorprendentemente superficial. La tumba vacía solo emerge décadas después, cuando los evangelios comienzan a circular. E incluso entonces, cada versión cuenta una historia diferente. En un relato, unas mujeres encuentran a un joven vestido de blanco. En otro, aparecen dos hombres. En otro, un ángel desciende del cielo en medio de un terremoto. Los tiempos no coinciden, las reacciones divergen, las instrucciones cambian, no hay una trama continua, solo variaciones que intentan llevar al lector a la misma conclusión. El evangelio más antiguo termina esta escena abruptamente. Las mujeres huyen aterrorizadas y no se lo cuentan a nadie. No hay aparición de Jesús, ni celebración, ni triunfo. Este desconcertante final fue tan problemático que los escribas posteriores añadieron versículos para alinear el texto con la doctrina establecida. El relato necesitaba ser corregido porque no decía lo que se esperaba de él. Con el tiempo, cada nuevo autor añade elementos más elaborados. Se introducen guardias romanos para evitar acusaciones de robo del cuerpo. Surgen paseos filosóficos para reforzar la autoridad del resucitado. Los discípulos tocan heridas, comparten comidas y reciben misiones. Lo que comenzó como silencio se convierte en espectáculo, no por revelación, sino por necesidad narrativa. Cuando un suceso necesita dramatizarse progresivamente para resultar convincente, revela menos sobre el suceso en sí y más sobre la inseguridad de quien lo narra. La pregunta que queda no es si la historia es conmovedora, sino por qué tuvo que ser tan exagerada para parecer verídica. Si la resurrección fuera un acontecimiento histórico, esperaríamos al menos algún registro externo, un comunicado romano, un texto judío hostil, cualquier mención independiente, pero no existe nada. Ninguna autoridad de la época parece haber notado que un hombre condenado a crucifixión había vencido a la muerte ante testigos públicos. El silencio no solo es vergonzoso, sino estructural. Este patrón se repite a lo largo de la narrativa. Milagros que no dejaron rastro, multitudes que no quedaron registradas, discursos que solo aparecen en textos posteriores. El Jesús que emerge de los evangelios no se comporta como una figura histórica típica, sino como una figura literaria moldeada para satisfacer expectativas teológicas específicas. Este modelo no era nuevo. Culturas anteriores ya contaban historias de dioses que morían y volvían a la vida, simbolizando la renovación, la victoria sobre la muerte y la esperanza tras el sufrimiento.
El cristianismo no inventó este arquetipo, simplemente lo adaptó al contexto judío y posteriormente lo expandió al mundo grecorromano. La resurrección, en este sentido, funciona menos como un acontecimiento y más como un símbolo, un clímax narrativo necesario para transformar la ejecución de un predicador en una victoria espiritual. Sin ella, Jesús sería solo uno entre muchos. Con ella, se vuelve eterno. Esta transformación no requiere historia, sino mito. Y ahí es precisamente donde la línea entre la fe y la construcción se vuelve ineludible. Cuando los símbolos se presentan como hechos y los hechos ausentes se llenan de narrativas emocionales, lo que se construye no es la verdad, sino la adhesión. Y la adhesión es la base de cualquier sistema de poder duradero. Durante siglos se ha enseñado que los evangelios fueron escritos por seguidores directos de Jesús o por personas cercanas a ellos. Esta idea se ha naturalizado tanto que rara vez se cuestiona. Sin embargo, al analizar con detenimiento los textos, esta certeza desaparece. Ninguno de los evangelios está firmado. Ninguno afirma, en su forma original, haber sido escrito por alguien que presenciara los acontecimientos descritos. Los nombres dados a estos textos surgieron posteriormente cuando la tradición eclesiástica necesitó organizar, legitimar y jerarquizar sus escritos. Esto significa que desconocemos quién escribió estos relatos, de dónde provenían ni qué intereses transmitían. Lo que sí sabemos es que fueron escritos décadas después de los acontecimientos, en contextos culturales y políticos muy diferentes a los que describen. Este lapso de tiempo no es un detalle irrelevante, representa generaciones enteras de transmisión oral, disputas teológicas y adaptaciones ideológicas. Historias repetidas, reinterpretadas y moldeadas según las necesidades de las comunidades que las transmitieron. No se trata de una memoria preservada, sino de una tradición en constante mutación. El Evangelio más antiguo retrata a Jesús como humano, restringido, a menudo incomprendido y abandonado. Textos posteriores elevan gradualmente esta figura, atribuyéndole discursos más extensos, autoridad cósmica y una identidad divina explícita. Esta transformación no es casual. Refleja la evolución de la teología, no un registro fiel del mismo hombre. Cuando la personalidad de un personaje histórico cambia según el texto que lo describe, lo que se documenta no es un individuo, sino una idea en construcción, un personaje moldeado para responder a diferentes preguntas en distintas épocas. Las contradicciones entre los evangelios no se limitan al tono o al énfasis teológico, afectan a los acontecimientos centrales de la narrativa. Los discursos fundamentales se desarrollan en diferentes lugares. Las fechas no coinciden. Los personajes aparecen o desaparecen según las necesidades del autor. Incluso las últimas palabras de Jesús varían drásticamente, revelando distintas intenciones detrás de cada versión. En un relato, la muerte está marcada por el abandono y la desesperación. En otro, por el perdón y la serenidad. En otro, por el control absoluto y una conclusión triunfal. Estas no son variaciones de la memoria, sino decisiones narrativas. Cada autor construye la escena que mejor se adapta a su mensaje, no a la coherencia histórica. El juicio y la crucifixión siguen el mismo patrón. Los detalles legales cambian, las responsabilidades se redistribuyen, las autoridades romanas a veces parecen vacilantes, a veces ejecutores firmes. Los líderes judíos son retratados de forma cada vez más hostil con el paso del tiempo, culpando a otros y ajustando la narrativa al entorno político del imperio. Incluso los personajes principales tienen destinos incompatibles. El mismo traidor muere de distintas maneras en distintos textos escritos por el mismo círculo literario. Estas discrepancias no se ocultaron, simplemente se ignoraron porque no se animó al público a comparar versiones. Cuando relatos supuestamente inspirados entran en conflicto directo, la explicación más sencilla no es el misterio divino,
sino la autoría humana. Textos escritos para persuadir, no para documentar. Y cuanto más se intenta armonizarlos, más evidente resulta que nunca se concibieron para ser leídos en paralelo. Uno de los argumentos más frecuentes para validar el cristianismo es la imagen de los primeros seguidores que supuestamente murieron voluntariamente por lo que creían cierto. La lógica parece simple. Nadie se enfrentaría a la tortura y la muerte por algo que sabe que es mentira. El problema es que esta imagen heroica no se sostiene al analizarla históricamente. La gran mayoría de las historias de martirio surgen mucho después de los acontecimientos que describen, en textos legendarios, no en registros contemporáneos. Relatos famosos de muertes espectaculares de apóstoles aparecen en escritos apócrifos, producidos más de un siglo después de los supuestos acontecimientos. No existe documentación romana que confirme ejecuciones masivas de cristianos según la tradición. Ni siquiera los textos cristianos más antiguos describen un escenario continuo de persecución brutal y sistemática. Al contrario, indican comunidades que, en muchos periodos, coexistieron en relativa paz con sus vecinos. El martirio, en este contexto, no se origina como un hecho, sino como un símbolo, una poderosa herramienta emocional capaz de blindar la narrativa de la crítica. Si alguien cuestiona la historia, no solo cuestiona ideas, sino que falta el respeto al sacrificio de quienes supuestamente murieron por ella. La duda, entonces, se considera una traición moral. Esta estrategia no es exclusiva del cristianismo. Los movimientos ideológicos siempre han recurrido a romantizar el sufrimiento para legitimar sus creencias. La sangre derramada se convierte en argumento, incluso cuando su historicidad es dudosa. La fe deja de depender de la verdad y empieza a depender de la culpa emocional. Cuando el sufrimiento se convierte en evidencia, el debate racional termina, y eso es precisamente lo que permite que una narrativa frágil sobreviva durante siglos sin ser cuestionada honestamente. Pero ningún mito se vuelve dominante solo por la emoción. Para conquistar el mundo se necesita poder. Y aquí es donde se produce el punto de inflexión decisivo en la historia cristiana. La religión no se extendió porque ganara debates ni porque sus relatos fueran más convincentes, sino porque fue adoptada por el mayor aparato político y militar del mundo antiguo. Cuando el Imperio Romano abrazó el cristianismo, la fe dejó de ser marginal y se institucionalizó. Esta adopción no se produjo por iluminación espiritual, sino por conveniencia estratégica. Un imperio fragmentado necesitaba una narrativa unificadora, una autoridad moral central y un sistema que legitimara la obediencia. El cristianismo ofrecía precisamente eso, una verdad única, un Dios supremo y una jerarquía lista para ser incorporada al Estado. A partir de ese momento, la historia dejó de ser escrita por comunidades y comenzó a ser definida por concilios. Se seleccionaron textos, otros se descartaron. Se eliminaron versiones divergentes de Jesús. Lo que no se alineaba con la doctrina oficial se tildaba de herejía. No para preservar la verdad, sino para preservar el orden. La fe, que comenzó como un mensaje espiritual, se transforma en una estructura de dominación. Las iglesias reemplazan a los templos, los obispos adquieren estatus político y la disidencia se convierte en un delito. La cruz deja de ser símbolo de sacrificio y empieza a acompañar ejércitos, juicios y castigos. El cristianismo no conquista el mundo, sino que se impone. Si todo lo presentado hasta ahora ha cuestionado tus certezas, háznoslo saber apoyando este contenido. Dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. No por lealtad a una creencia, sino para seguir analizando análisis que no exigen sumisión, solo pensamiento crítico. Cuando el poder político se apropia de una narrativa religiosa, el siguiente paso es controlar la memoria. No basta con dominar territorios, es necesario dominar versiones. Esto es precisamente lo que ocurrió cuando comenzaron a circular diferentes escritos sobre Jesús.
Los textos que presentaban a un maestro más humano y menos divino, o que enfatizaban el conocimiento interior en lugar de la obediencia externa, fueron sistemáticamente rechazados. No por ser falsos, sino por ser demasiado peligrosos para la estructura que se estaba formando. Los evangelios alternativos desaparecieron, no por casualidad, sino por decisión propia. Algunos fueron destruidos, otros enterrados, otros simplemente excluidos del canon oficial. Lo que sobrevivió no fue el conjunto más antiguo ni el más coherente, sino el más útil. Útil para mantener la autoridad, imponer la jerarquía y transformar la creencia en disciplina social. La Biblia, presentada como una obra sagrada inmutable, es en realidad el resultado de decisiones humanas tomadas en los círculos de poder. Se debatió qué textos debían definir el destino eterno de miles de millones. No hubo consenso divino, solo acuerdos políticos. Y una vez establecido el canon, cualquier cuestionamiento pasó a ser visto como una amenaza existencial. A partir de entonces, el sistema se autoprotege. Cuestionar deja de ser una virtud para convertirse en un pecado. La duda se convierte en debilidad moral. La curiosidad se convierte en un riesgo espiritual. El mito se fortalece no por ser cierto, sino por ser incuestionable. Y esto crea una estructura perfecta para el control. Una historia que no puede examinarse sin un castigo emocional. Cuando la verdad necesita ser protegida de las preguntas, hace tiempo que dejó de ser verdad. Lo que queda es la tradición defendiéndose. El impacto de esto no se limita al pasado. Persisten leyes, costumbres, conflictos e identidades. Ideas forjadas hace siglos aún influyen en las decisiones políticas, reprimen comportamientos y definen quién es aceptado o excluido. Todo esto se sustenta en una narrativa cuyos cimientos han demostrado ser frágiles, contradictorios y cuidadosamente editados. La figura que muchos adoran hoy no es la del simple predicador que pudo o no haber existido. Es una construcción, un personaje moldeado por intereses, revisado por concilios, fortalecido por imperios y protegido por dogmas. No es fe en un hombre, sino lealtad a una historia que se ha vuelto demasiado grandiosa para ser cuestionada. Y quizás eso sea lo más difícil de aceptar. Aunque todo esto sea cierto, el sistema funcionó. Funcionó porque ofrecía respuestas predefinidas, identidad colectiva y consuelo emocional. Funcionó porque transformó la duda en miedo y la obediencia en virtud. Funcionó porque no se animaba a la gente a investigar, sino a creer. La pregunta fundamental no es si debes reemplazar una creencia por otra. Eso no es lo que está en juego. La verdadera pregunta es si aceptas vivir bajo una narrativa heredada o si estás dispuesto a examinar lo que te ha sido transmitido como sagrado. Porque cuando una historia ha controlado el mundo durante 2 milenios, desmantelarla no es destrucción, es liberación. El final de este análisis no es el final de la reflexión, es el comienzo. Un espacio donde la verdad no exige reverencia, solo valentía, donde pensar no es pecado y donde la elección de qué creer finalmente recae en quien siempre debió tenerla, tú.